cuenta @Andy_al piso Colombia. Y para dar una perspectiva sobre la regulación de los dispositivos médicos, invitamos al escenario al doctor Héctor Castro. Él es el director de Medicamentos y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Salud y la Protección Social. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Este micrófono está perfecto para hacer karaoke. Muy bien. Gracias a la Andy, gracias a Marisol por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí. Me encanta venir a este tipo de eventos porque es una oportunidad para conocernos, para escucharnos, para revisar qué está pasando con la regulación, hacia dónde vamos, recordar de dónde venimos y tratar de buscar soluciones conjuntas a los problemas y a los retos que todos afrontamos. He titulado mi presentación Perspectiva de la regulación de dispositivos de medicamentos. Me va a referir a 4 aspectos fundamentales: los retos ineludibles de nuestro sistema de salud. Es muy probable que el señor ministro en su presentación haya tocado algunos de estos puntos, pero no está de más repasarlos. El rol de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, que está a mi cargo desde hace algunos meses, para mirar cómo de manera transversal hemos venido trabajando por desarrollar cosas distintas a solamente la regulación de precios. Esa era una crítica de pronto histórica que nos habían hecho. Vamos a hablar del marco regulatorio y el contexto de dispositivos en nuestro país y terminaré con unas breves conclusiones. Simplemente recordar que nuestro país en años recientes ha dado un paso muy importante. Hemos logrado cobertura universal en salud prácticamente. Hoy en día 97% de los ciudadanos tienen cobertura en salud. No obstante, no me alcanza el señalador, no obstante, con cierta frecuencia se nos olvida que la cobertura universal no es unidimensional. No solamente importa la amplitud, quién está asegurado, sino también importa muchísimo la profundidad, qué servicios o qué beneficios están cubiertos con recursos públicos. Y hay una tercera dimensión de la que no nos gusta hablar mucho a los colombianos, y es que tanto estamos dispuestos a cofinanciar desde nuestro bolsillo la cobertura universal en salud de manera sostenible. Entonces, solamente repasar que cuando estamos hablando de cobertura universal debemos pensar en qué personas están cubiertas, qué beneficios están financiados y qué tanto debemos aportar para ayudar a cofinanciar estos servicios. Para todos es innegable que desde hace algunos años venimos afrontando una crisis financiera al interior del sector y pues por supuesto todos los días nos levantamos en el ministerio y creo que en todas las demás esquinas del sector a tratar de buscarle soluciones al problema. Entre estas soluciones hay una primera que suena muy fácil, pero no es, suena muy fácil en la teoría, pero no es tan fácil en la práctica, y es que todos sabemos que Colombia invierte aproximadamente 6,4% del Producto Interno Bruto en salud. Esto, a la luz de otros países de igual nivel de desarrollo, tiende a ser insuficiente. Si quisiéramos ser un país OECD, sabemos que los niveles de gasto o inversión en salud debieran ascender aproximadamente al 8%. Entonces, si queremos desatrasarnos de alguna manera e invertir un poco más en salud, pues debemos buscar fuentes frescas de financiación. Entre las fuentes que se están explorando y que estoy seguro el señor ministro tocó esta mañana están los impuestos saludables, como los impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas, al alcohol, que pudieran aportarle importantes recursos a nuestro sistema para poder invertir en innovación que otorga valor terapéutico, en promover mayor acceso efectivo a tecnología, renovación tecnológica, entre otras cosas. Entonces, para subsanar la crisis, una de las primeras opciones que tenemos es buscar más recursos. Suena fácil como lo digo, pero en la teoría, pero en la práctica no es tan fácil, especialmente porque sabemos que en nuestro contexto hemos tenido también problemas de credibilidad. Hay personas que piensan, si en Colombia no hubiese corrupción, por supuesto la corrupción es detestable y es indeseable, hay personas que dicen, si no existiera ese fenómeno, los recursos alcanzarían para todo. Es falso, no alcanzarían para todo. También a veces decimos, si no hubiese tanta intermediación, los recursos alcanzarían para todo. Tampoco alcanzan para todo. Países como Suecia, Luxemburgo,
Suiza, que tienen PIBs per cápita probablemente 5, 6, 7 veces superiores al nuestro, tampoco tienen recursos suficientes para financiar la demanda infinita de servicios. Tenemos otra segunda alternativa, y es ser más eficientes, o sea, hacer más con lo mismo o lo mismo invirtiendo menos recursos. Somos, e históricamente hemos sido ineficientes desde el punto de vista técnico, hemos pagado precios altos de medicamentos, a veces pagamos tarifas altas por unas tecnologías o por unas intervenciones que realmente no funcionan muy bien, pero también hemos sido muy ineficientes desde el punto de vista distributivo. Gastamos aparentemente mucho en pañitos, en cuidadores, y de pronto invertimos menos en innovación que puede otorgar valor. Entonces, una siguiente alternativa es ser más eficientes. Esta, digamos, es uno de los retos importantes que tiene mi dirección. La tercera alternativa tiene que ver con sincerarnos como sociedad y ponernos de acuerdo. Si nosotros seguimos pensando que con los recursos finitos que tenemos vamos a poder financiar una canasta infinita de beneficios, lo que va a pasar es que vamos a pasar de una cobertura en papel del 97% a una cobertura efectiva que puede ser del 30, 40 o 50, porque ¿qué va a pasar? Las personas van a tener que hacer fila para obtener sus medicamentos, para asistir a la consulta médica. Cuando vayan a que le hagan el dispensado de su medicamento, probablemente la dosis que le van a entregar es la mitad de la que le corresponde. Le tocará esperar muchos días para obtener el servicio que está reclamando. Entonces yo creo que una tercera alternativa es ponernos de acuerdo como sociedad y priorizar y decidir realmente qué podemos financiar y qué no podemos financiar con recursos públicos. Recordar simplemente que hace 5 años, hace unos días celebramos los 5 años del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestro ministerio nació producto de la decisión del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Protección Social. Actualmente se llama Ministerio de Salud y Protección Social y se creó la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, que tiene como objetivo lo que dice allí: formular, adoptar y evaluar política farmacéutica de medicamentos, dispositivos y tecnologías biomédicas, donde están sangre y sus componentes, e incluso también tiene un rol importante con el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Qué hacemos y qué estamos haciendo? Nosotros sabemos que Colombia tiene un Fondo Nacional de Estupefacientes desde hace muchos años que produce o importa medicamentos que hoy son monopolio del Estado. También tiene la responsabilidad de hacer inspección, vigilancia de materias primas para este tipo de medicamentos. Estamos trabajando con ellos en una reingeniería de todo el proceso de producción, en una estrategia de fortalecimiento que les permita de pronto hacer cross-docking, una planeación estratégica mejor de materias primas, de producto terminado, para poder abastecer a los fondos rotatorios de los medicamentos que necesitamos en Colombia. En medicamentos, venimos trabajando en regulación en medicamentos de síntesis química, biológicos. Colombia está entrando en este momento en la era de los biosimilares. Habíamos sacado un decreto en 2014 que para su operacionalización requería del diseño de 2 guías, una guía de estabilidad y una guía de inmunogenicidad, que salieron en meses anteriores. Estamos trabajando en fitoterapéuticos y homeopáticos. Hemos trabajado históricamente en control de precios. Digamos, esta ha sido una de las tareas más visibles de lo que se ha hecho en la dirección. Y en componentes anatómicos estamos trabajando, creando el SINASA, el Sistema Nacional de Sangre. El 1 o 2 de diciembre vamos a invitar a los bancos de sangre del país para contarles cómo estamos pensando en un sistema integrado de gestión para sangre que tiene unos pilares, se fundamenta en buenas prácticas de manufactura, fortalece la inspección, vigilancia y control, la planeación de la oferta, las estrategias de donación de sangre, entre algunas otras. Por supuesto, están todos cordialmente invitados. Y en dispositivos, estamos trabajando en dispositivos implantables, descartables, consumibles, dispositivos médicos sobre medida, ortopédicos, visual, bucal, auditivo, equipos biomédicos, con énfasis en equipos relacionados con radiaciones ionizantes y reactivos in vitro. Esta pirámide muestra un poco la ruta regulatoria. Por supuesto no me voy a referir a 1979, donde yo ni había nacido. No se la... bueno, ya había nacido hacía muy poquitos minutos.
Entonces, simplemente decirles que venimos trabajando en tecnovigilancia, fortaleciendo estándares de codificación de dispositivos médicos en construcción. Uno de los retos más grandes, y lo decía ahora cuando estaba almorzando, y a diferencia de lo que ocurre en medicamentos, es que en dispositivos hay muchos oferentes, hay muchas categorías de dispositivos, hay diferentes niveles de riesgo, y desafortunadamente no hemos sido tan dinámicos generando como una nomenclatura o una estandarización semántica que nos permita agruparlos para hacerle seguimiento, para regularlos, para incluirlos en guía, para hacer negociación centralizada, etcétera. Entonces hemos empezado una tarea titánica, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, para establecer estándares semánticos y poder de alguna manera agruparlos para poder analizarlos, seguirlos e identificarlos mejor. Reglamento de reactivos in vitro, investigación de analíticos, analítico específico y de uso general en laboratorio y etiquetas, entre otros. Proyectos en construcción, reglamento de dispositivos médicos sobre medidas bucales, reglamento de dispositivos médicos sobre medida de ayuda auditiva. En 2009 salió el reglamento de dispositivos médicos sobre medida, y no me voy a detener, BPM en sobre medida visual y ocular. Reglamento de dispositivos médicos sobre medida en tecnología ortopédica, que salió en 2015. Entonces, básicamente ese es como el pipeline de lo que estamos haciendo. Voy a referirme ahora de modo general a los dispositivos. Los dispositivos sabemos que son fundamentales para la prestación de servicios de salud, desde un bajalenguas hasta un equipo de alta tecnología de teleterapia o braquiterapia se pueden considerar de alguna manera un dispositivo, de acuerdo a las diferentes clasificaciones. Los dispositivos se usan para toda la ruta de atención, desde la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y por supuesto nuestro reto como reguladores es formular políticas de manera dinámica para garantizar la calidad, el acceso, la tecnovigilancia correspondiente, por supuesto cuando sea necesario intervenir fallas del mercado para garantizar reducción de precios. Estos son algunos datos de venta de dispositivos médicos en Colombia. Para todos no es novedad que nuestro país hoy es un país grande en cuanto a población, tiene cerca de 50 millones de habitantes, una población con una transformación epidemiológica importante que viene envejeciendo, con unos patrones epidemiológicos que se parecen cada vez más a países de primer mundo, donde hay mayores enfermedades crónicas y por supuesto mayor demanda de servicios, y así como ocurre en medicamentos y otros tipos de tecnologías, pues en dispositivos también vamos creciendo en la venta de los mismos. Exportaciones, Colombia históricamente ha sido un país importador de dispositivos, pero la industria local viene despertando y hemos crecido de niveles de cerca de 68.000 millones de pesos en ventas a cerca de 105.000, lo cual es bueno. Por supuesto quisiéramos que la industria local se desarrollara más para promover acceso por competencia, innovación y sostenibilidad. Entonces creemos que ahí también hay retos en los que tendremos que sentarnos a trabajar para poder ser todavía mucho más eficientes y creativos y productores de innovación. Esta torta muestra la foto de cómo está distribuida la participación de mercado por clase de riesgo, por nivel de riesgo. La mayoría son 2A, seguidos por 2B y 1. Vamos a empezar entonces a la estandarización semántica con este grupo, luego vamos a pasar a este grupo y luego vamos a pasar a este. Creo que la ANDI y el foro y la Cámara de Dispositivos ha sido fundamental llevando a la agenda política la necesidad de avanzar en estos temas. Marisol creo que ha remado mucho y no hemos todas las veces prestado toda la atención que quisiéramos por otras prioridades que compiten, pero creo que este es el momento para hacerlo. Reportes del programa de tecnovigilancia por nivel de riesgo, los 2B, los que más reportes presentan, los catéteres, las suturas, las prótesis, clase de nivel de riesgo 3, los que más presentan eventos adversos de toda categoría, incidentes y eventos adversos serios. Un poco relacionado con la participación del mercado y el valor recobrado, los marcapasos, más cardiodesfibriladores, los marcapasos solos, las sillas de ruedas, stents. Importante obviamente hacer visible el costo que representa para el sistema. Entre más data tengamos en las cuentas nacionales de salud sobre el real impacto de los dispositivos en el sector público, pues por supuesto vamos a poder analizar mejor los resultados y a decidir
si hay que intervenir, si hay que regular, si hay que hacer rutas para optimizar su uso, guías de atención, entre otras cosas. El objetivo es, por supuesto, hacer una regulación amplia que se compadece de todo el ciclo de vida de los productos, desde premercadeo, mercadeo y postmercadeo, ambicioso, pero así toca. Promover investigación y desarrollo, creo que ahí tenemos una deuda como sociedad y tenemos que promoverla. Investigación y desarrollo basados en las necesidades del país, de alguna manera, y ustedes han escuchado que siempre ha habido como una crítica a nivel global relacionada con el pipeline de lo que produce la industria de tecnologías y el pipeline de lo que producen los países. Yo creo que también ahí hay una oportunidad de sentarnos, mirarnos a los ojos y decir qué necesitamos como país y a qué queremos prestarle más atención o darle mayor prioridad. Esto es en la fase de premercadeo. Para el sector farmacéutico ya estamos pensando a través del fortalecimiento de puerta de entrada en mecanismos de diálogo temprano, de cartas de intención, para sentarnos y realmente hacer ese proceso premercadeo mucho más diligente y dinámico. Reglamentación sobre dispositivos médicos, BPM, evaluación, gestión. México, por ejemplo, nos lleva a una delantera importante en gestión de dispositivos médicos a través del CNTEC. Tenemos que aprender de experiencias regionales y en postmercadeo, en esto digamos hemos avanzado, vigilancia posterior a la comercialización, obsolescencia, entre otras cosas, seguimiento, retirada del mercado en las fases finales del ciclo, y ahí yo creo que en la medida que avancemos con estándares semánticos, más rápidamente pues vamos a tener mayores opciones de observar cómo se están comportando los dispositivos en el mercado. Esto es la tipología de dispositivos, como está en nuestra gran sombrilla: reactivos in vitro, dispositivos médicos sobre medida, estándares semánticos de dispositivos, dispositivos médicos quirúrgicos. Esto es como en lo que estamos trabajando. Los temas específicos en desarrollo los ven acá. Este es como nuestro pipeline. Los temas transversales en los que estamos trabajando: BPM, estándar semántico, que me parece es fundamental, a esto le estamos poniendo mucho empeño. Extensiones de registro sanitario automáticos para agilizar el proceso, creo que esa es una ganancia. Ahí veo varias cabezas que dicen bien, ¿cierto? De vez en cuando es bueno escuchar cosas buenas. Disposición final, aquí nos hace falta trabajar más: comercialización, reprocesamiento. Algunos datos relacionados con el comportamiento de ventas totales de dispositivo tipo stent coronario. Entonces, cómo se fueron comportando. La regulación fue en 2014, por supuesto la regulación tiene un impacto positivo en los precios. Aquí aparece el stent coronario convencional y el stent coronario medicado, que fueron regulados. A diferencia de lo que ocurre en medicamentos, yo creo que en dispositivos han sido muy respetuosos y muy solidarios con las condiciones del sistema y han entendido que si usted regula el P, no necesariamente tiene que subirse el Q, la cantidad de servicios. Entonces, si antes bastaba con un stent, entonces cuadremos la cuota de ventas con 4 stents. Eso fenómeno realmente no lo hemos visto de una manera palpable en el sector de dispositivos. En medicamentos, me duele decirlo, pero sí hemos visto que por más esfuerzo que usted haga regulando el precio, las cantidades suben porque o aparecen más pacientes o pareciera que las dosis necesarias también debieran incrementarse. Comportamiento del mercado total de dispositivos por unidades, miren que realmente no hay como una tendencia hacia arriba clara ni hacia abajo clara, pareciera que el que necesita un dispositivo lo necesita y eso genera tranquilidad. Obviamente todos con la mano en el corazón sabrán cuando hacemos ese ejercicio de realmente tratar de promover la eficiencia del sistema y solamente otorgar servicio o este tipo de tecnología a pacientes que realmente lo necesitan. La distribución de las ventas entre distintos tipos de dispositivos, de los que fueron desregulados, más o menos se comporta igual. Este es el stent coronario medicado, 82, 80. Uno pudiera decir, bueno, aquí estamos subiendo, ¿qué pasó? Nos estamos enfermando más, estamos previniendo menos, estamos tomando muchas bebidas azucaradas. Otros dispositivos, bonita la torta, pero difícil de entender. La reducción observada del precio de los stents coronarios medicados entre enero de 2015 y junio de 2016 fue aproximadamente 37%, que corresponde a un ahorro de cerca de 28.000 millones de pesos.
Uno diría, bueno, pero tanto esfuerzo regulatorio para 28.000 millones de pesos, 28.000 millones de pesos son como 10 veces más del presupuesto que recibo yo para manejar mi dirección. Entonces, diagrama de actividades, esto es lo que estamos haciendo en estándares semánticos. Documentación básica de la metodología, en esta etapa estamos definiendo qué metodología vamos a usar, conciliando con el INVIMA, buscando tablas comunes, suscribiéndonos al GMDN, que me imagino para todos es muy conocido. Manuales guía, de establecer un ABC de la metodología para que las diferentes audiencias lo entiendan, base de datos de la metodología. Luego viene esta fase de divulgación de metodología que yo creo que será el primer trimestre del siguiente año, contarles, porque ya el año se nos está acabando. Capacitación en la estructura, talleres informativos, talleres resolutivos, por supuesto todos ustedes serán invitados a través de los gremios o individualmente. Un proyecto de norma que se publica para borrador, para luego hacer ajustes y promover finalmente un acto administrativo y avanzar con asistencia técnica, manuales guía rápida y la construcción de herramientas para hacer seguimiento y de una manera transversal mirar cómo va con un aplicativo el tema de tecnovigilancia, de regulación y todo esto. La gestión de equipos biomédicos, así es como nos la estamos pensando, evaluar las necesidades, priorizar mejor. No teníamos una senda regulatoria muy clara de qué regular, pero en el caso de dispositivos, cuando yo llegué a la dirección sí la tenían clara y querían empezar por nivel de riesgo. Entonces, evaluar las necesidades del país, todo el ciclo desde adquisición, inventario, puesta en uso, operación segura, mantenimiento, retirada, a través de un ciclo de mejora continua como el que todos conocemos de planear, hacer, verificar, actuar. Unas conclusiones finales y ahí les voy a abonar 8 minutos para que puedan verse el partido. La cobertura universal en salud debe abordarse de manera tridimensional, no tenemos que pensar solamente en es que ya todo el mundo está cubierto porque tiene un carnet, tenemos que pensar también en la profundidad, qué servicios están financiados. Si yo exagero la profundidad voy a perjudicar la amplitud y las personas van a tener que hacer filas y van a tener unos tiempos de espera para que le autoricen, para que haya suficiente capital financiero para poder pagar un dispositivo o un medicamento. Por supuesto, como la cobertura universal es dinámica y en 3D, pues la regulación debe ser dinámica y también en 3D. Esto nos permite la sostenibilidad ante las presiones de los sistemas de salud. Hay gente a la que no le gusta que hablemos de sostenibilidad del sistema de salud, pero realmente si uno no es sostenible, está haciendo promesas irresponsables de cobertura. Las presiones que enfrentan todos los sistemas son claras, la presión tecnológica, todos los días aparece nueva innovación, el iPhone 1, 2, 3, 4, Samsung Galaxy 1, 2, 3, 4, ya va a salir la 8 para reemplazar la que explotaba, me imagino yo. Y normalmente la tecnología, si bien aporta valor, no necesariamente es más barata. Y cuando uno tiene una visión cortoplacista, piensa solamente en el valor presente y no el valor futuro, y ahí es difícil lidiar. Y cuando usted no tiene plata, usted puede decir, ay, qué bueno ahorrar, no sé, 1 millón de pesos mensuales para cuando mi hijo quiera estudiar en una universidad privada de medicina. Pero si usted escasamente tiene para pagar el mercado, pues nunca va a tener el millón que quería ahorrar. Entonces, debemos ser sostenibles para poder, de alguna manera, dar un pare a esta coyuntura de todo el tiempo estar pensando en que el sistema está en riesgo de sostenibilidad, para poder pensar, invertir en tecnologías, en innovación y poder abstraernos un poco del tema de pensar solamente en cuánto cuesta y cuánto gano en un año, en lugar de decir, si bien cuesta un poco más, voy a ganar mucho más, no en un año, sino en 2, 3, 4, 5 años. Entonces la presión tecnológica, la presión epidemiológica que mencioné anteriormente, porque las personas envejecen más, viven más, consumen más recursos, pero también nos enfermamos de cosas que tienden a ser crónicas y no transmisibles, hoy ya no nos morimos tanto de enfermedades infecciosas. La presión social, tenemos una clase media en América Latina y en Colombia que crece de manera importante. Las personas entienden que la salud no es un regalo, que no los deben atender por misericordia, sino porque realmente tienen derechos sociales. Imaginen un Estado social de derecho en el que la salud es un derecho fundamental. Y la presión mediática, todos los días en Twitter, en redes sociales, en los medios, aparece la víctima del momento, las víctimas visibles, y por supuesto las víctimas nos tocan el corazón y nos generan una presión que a veces nos hace tomar decisiones que no necesariamente sean las mejores. Existen particularidades en el campo de los dispositivos médicos que suponen retos adicionales, es parte de lo que mencioné anteriormente, y esto los estamos enfrentando a lo largo de la regulación. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Gracias a usted, doctor Castro, por sus palabras, por su exposición.